Nota preliminar. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quien las emite. Héctor Rosales, eBooks Blogger, no se hacen responsables del ejercicio de la libertad de expresión individual. Aviso legal. Artículos 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Artículos 2332 al 2345 del Código Civil Federal. Artículos 2, 41, 48, 50, 64 de la Ley de Protección de Periodistas. Este programa es clasificación B15, apto para mayores de 15 años. Programa informativo de opinión entretenimiento puede contener descripciones de violencia, adicciones, sexualidad o lenguaje no apto para audiencias menores de 15 años, conforme a los lineamientos de clasificación de radiodifusión publicados en el Diario Oficial de la Federación, 21 de agosto 2018. Me escuchas en este 14 de julio del año 2024. Vamos a comenzar con pues los temas que quedaron pendientes de ayer y sobre todo de la semana que acabamos de terminar. Bueno, pues la plataforma de vídeos YouTube restablece el video de la periodista mexicana Anabel Hernández sobre el rey del Huachicol, el mono Muñoz Luébano, involucrado con el partido oficial, con el partido Morena, pero también con los Moreira, que fueron gobernadores de Coahuila y siguen siendo personalidades influyentes en dicho estado. Este personaje se vuelve muy importante porque, como resultado de las acciones del presidente Donald Trump, que hace más acciones de gobierno en México que Claudia Sheinbaum o que Andrés Manuel, que es quien realmente mueve los hilos de Claudia Sheinbaum, pues ocurre que decomisan más de 129 vagones tanque con más de 15 millones de litros de combustible gasolina que se cree ingresaron ilegalmente a territorio mexicano, el denominado huachicol fiscal. Anabel Hernández detalla cómo es que pues el mono Muñoz tiene todas las autorizaciones por parte de Pemex para hacer el transporte legal de este combustible de origen ilegal. Con la llegada del presidente Donald Trump, Morena tiene que romper todos estos pactos que estaban defraudando gravemente pues el erario del pueblo de México. O sea, si acusan que, por ejemplo, el empresario Ricardo Salinas Pliego es un evasor fiscal, pues imagínense estos 28,000 millones de dólares que han estado ingresando de forma ilegal al país. Creo que esa es la cifra que presentaron en el ITAM. Ese es el grado de defraudación que se está cometiendo contra México. Entonces, bueno, pues estábamos cuestionándonos la semana pasada si acaso en pues las plataformas digitales alguien estaría involucrado o tendrían algún problema con las personas que se puedan mencionar en esto, y que si acaso ese había sido la razón de que bajaran el vídeo. Pero pues todo parece indicar que fue un error de la plataforma. Saben que estas plataformas pues están ya incorporando la inteligencia artificial y esta algunas veces presenta fallas. Entonces no habría sido algo personal contra Anabel Hernández, como por ejemplo sí nos ocurrió en TikTok. En TikTok a mí, por pretextos de múltiples cosas, pues no quieren que hablemos de determinados temas, sobre todo porque pues es China comunista, uno de los países clasificados como patrocinadores del terrorismo, es quien suministra los químicos principalmente a los cárteles mexicanos. China comunista pues es un aliado en la defraudación comercial con el Tratado de Libre Comercio América del Norte, y es por eso que Donald Trump ha impuesto aranceles al cobre, al aluminio, al acero, también ahora 30% a todos los productos, porque no ha hecho nada Claudia Sheinbaum ni con el tráfico de fentanilo, pero tampoco por detener a los importantes capos de los grupos criminales, pero tampoco por frenar esto que hace la piratería china. Poner productos como si hubieran sido fabricados en México.
Entonces, bueno, pues vamos a dejar este tema. Por cierto, el presidente de los Estados Unidos celebró su primer pues aniversario de atentado. Intentaron acabar con su vida en Butler, Pensilvania, pero la mano de Dios, la divina providencia, y así lo publicó en el comunicado oficial de la White House, de la Casa Blanca. En muchos años, pues Estados Unidos no había tenido un presidente cristiano. La mayoría de los presidentes pertenecen a los ritos ocultos de la masonería. Obama, Bush, Clinton, totalmente anticristianos, adversarios de Cristo, que es muy contrario pues al grueso de la población estadounidense, que sigue siendo un pueblo cristiano, un pueblo católico. Nosotros estamos en una situación muy similar, porque aunque muchos de los presidentes se han presentado, se han llamado como católicos, no han sido en realidad eso, han sido masones. Y ahora, pues con la actual presidente, creo que es el gesto más descarado, porque pues ella es una judía atea y sin ancestros mexicanos. Entonces, pues vamos a estar hablando de esta clase de temas. Y el presidente Donald Trump, pues el día de su atentado, se levanta y dice: luchen, luchen, luchen. Fight, fight, fight. Y es el único que yo considero que realmente está haciendo un cambio. No hay en la historia de los Estados Unidos ningún otro personaje que ejecute estos cambios contra la desastrosa política internacional o global. Así que bueno, pues yo solamente puedo extender desde este programa, que seguramente escucha Donald Trump, eh, seguramente, pues nuestro agradecimiento por el combate a los cárteles de la droga, que ha frenado en gran medida el robo de combustible, la hemorragia de dinero que se estaban robando pues en crudo, estaban saqueando el crudo. Esto evidentemente con la complicidad de las autoridades de México no podría ser de otra forma. Según la información que se dispone, pues sería esta la situación. Y por esta razón es que pues los ataques contra Trump no cesan. Estaba revisando, yo quería mandar un mensaje precisamente de felicitación, ¿no? A Donald Trump, sobre todo por su gesto de reconocer que es Dios y no él el que mueve los hilos del mundo, ¿no? El que hace posible que él sobreviviera a una situación catastrófica como es un atentado, del cual en este momento pues se hablan muchas cosas. Desde que la semana pasada les comentaba que fueron cesados 6 agentes del servicio secreto porque sus fallas, las fallas que cometieron, pues son sospechosas. Son omisiones son omisiones que no es creíble que tuvieran tan básicas en los controles de seguridad. Apenas a 100 metros de distancia, aparentemente, no sabemos si también haya sido, este joven tenía un rifle con una mirilla telescópica apuntando a la cabeza del presidente. En el comunicado, también el presidente Donald Trump pues recuerda a Campatore, un, un hombre que se dedicaba a ser bombero y que para defender a su familia de los otros disparos, pues se interpone y pierde la vida. Entonces, esto también nos habla de que Donald Trump, si está haciendo estos poderosos cambios, también lo hace apoyado por muy buen capital humano, por personas que se comportan de forma heroica en situaciones adversas. Personas que tienen un compromiso con su país, que quieren a su país, algo que lamentablemente no me queda claro de muchos mexicanos. Si quieren a su país, pues cómo podría haber una parte de la población eh, muy confundida, muy equivocada en la delincuencia y apoyando a un partido fundado por una persona que abiertamente ha llamado a defender a los cárteles de la droga como soberanía nacional, López Obrador. Entonces, yo cuestiono mucho eso en el caso de México, y vemos que en los Estados Unidos hay verdaderas personas que merecen
ser llamados patriotas, ser llamados personas que se involucran en la vida pública y que han apoyado a un hombre que de sobra, podemos decir, tiene todas las garantías de no dejarse corromper por ningún poder, ¿no? Ni por ninguna presión, ni por más amigos que puedan ser. Creo que sí hemos visto que evade completamente desatar una guerra en Oriente Medio, pues desmitifica todas estas narrativas que yo veo en personas de supuesta ideología política conservadora o de derecha. Ustedes piensan que son pocos, ¿verdad? Pero no. En realidad son muchas las personas de derecha, así, pero de derecha me refiero a nazis, me refiero a neofascistas, que están atacando todo el tiempo a Donald Trump diciendo que él es un Chávez Goy, que él es un sirviente de los intereses del Estado de Israel. En esta forma tan equivocada de medir el mundo, de evaluar el mundo, hay personas que creen que el Estado de Israel rige al presidente Donald Trump. Evidentemente el Estado de Israel siempre ha tenido históricamente mucho poder, mucha influencia en los Estados Unidos, tanto en el Partido Demócrata como en el Partido Republicano. Más en el Partido Demócrata y se ha ido limitando poco a poco ese poder. Sabemos que los grandes empresarios del Estado de Israel son dueños de los medios que, paradójicamente, constantemente están atacando a Donald Trump. No entiendo entonces por qué este afán de personas que se dicen hispanas, católicas de derecha, que abominan todo, pero sí les digo, todo lo que hace el presidente Donald Trump. Y lo más gracioso, ¿no? Son personas que se dicen contrarias a la internacional globalista, que ya le hemos definido en este programa, que es la innovación, ¿no? Hemos definido al enemigo con colores, lo hemos definido por forma, por tamaño, por colaboraciones, por nexos, por unidad operativa o acción política. Yo creo que no han visto este programa o no les interesa ver este programa porque pues siguen insistiendo con que el presidente Trump es un enemigo. Y ya explicamos cómo está la estructura de esta internacional globalista. Está Irán, que Irán no es un opositor a la élite, porque Irán fue armado por la misma élite, y es más, si a ustedes les encanta, hablo a las personas que veneran a los grupos terroristas como el Hamas o el Hezbollah, porque dicen que son la lucha contra el Estado sionista, que utilizan mal el término para empezar lo que es el sionismo. Se equivocan radicalmente porque la revolución islámica del Irán fue hecha por la misma élite. Y el mismo Estado de Israel suministraba armas, triangulaba armas a Irán para que atacara a Irak. Y son dos naciones, entre comillas, islámicas de la región. Entonces, vale más que se ubiquen, que razonen bien, porque la narcopresidente, Claudia Sheinbaum, es una judía atea, comunista o soviética, ligada al cártel del Foro de Sao Paulo y la Internacional Globalista, y obviamente, por ese motivo, lo mismo que Maduro, apoya el grupo terrorista islámico Hamas. ¿Qué parte de eso la gente no puede entender? Yo sé que hay muchas cosas que a lo mejor se le escapan a la formación política, las carencias de formación política que en el mundo realmente eso es lo que menos te enseñan, a tener un criterio político. La ciencia política no es apasionamientos, no es odios y fobias, no es filias, perdón, y fobias. La ciencia política habla de razonar en cómo entenderse para lograr un fin posible común, el mayor bien posible común. Pero en serio, aunque no me gusta ser alabancioso, no me gusta ser exagerado porque eso es propio de la gente corriente e ignorante, puedo decirles que realmente Donald Trump cada día supera mis expectativas. Y créanme que soy demasiado exigente con pues los estándares de una persona
que no solamente regenta el país más poderoso del mundo, sino que a través de esa plataforma influye en gran medida en todo el orbe. Y no es eso que se ha dicho, que es un agente del Estado de Israel. ¿Se han dado cuenta que no ha levantado ningún arancel contra el Estado de Israel? Los aranceles contra los productos israelíes, para el comercio israelí, sigue intacto, porque Israel, entre todas sus cosas, no quiere levantarle los aranceles a los productos norteamericanos. Y eso es más que sospechoso, ¿no? Diciendo que son tan aliados. Sin lugar a dudas, yo creo que Donald Trump tiene en mucha estima al pueblo judío, debe de tenérsele también respeto y estima al pueblo judío en tanto son seres humanos, hijos de Dios, aunque rechazan a Cristo. Ese reproche yo tampoco lo voy a omitir, pero no es como tal que Trump priorice, ¿no? Porque yo veo, por ejemplo, las publicaciones que difunden en redes sociales que dicen Donald Trump no es American First, es Israel First. O sea, Israel primero. No es verdad. Lo hemos visto una y otra vez cómo es que el presidente Trump logró frenar unos ataques monstruosos que hubieran dejado a la región muy mal entre Irán e Israel. Los de la Franja de Gaza pues lamentablemente no se puede porque cómo dialogas con una turba de personas que les conviene para empezar a ambas partes seguirse atacando, reafirman sus posiciones de poder. Benjamín Netanyahu pues ya pide algo que es prácticamente imposible, dice que para que pueda haber un alto al fuego, el Hamas tiene que dejar de existir. Dudo mucho que el Hamas se rinda y que deje de existir porque son terroristas islámicos. Su credo es fundamentalista. Y él bien lo sabe y para poder seguir pues con el conflicto, con el ataque, pues obviamente que va a demandar, sigue demandando cosas que son del todo, bueno, al menos yo pienso que son imposibles. Bueno, pues con este comentario introductorio es con el que vamos a hacer nuestra primera pausa. Acompáñenme, vamos a hacer la primera pausa. Inmobiliaria Dos Plazas, en Apaseo el Grande, Guanajuato. Tenemos la casa de tus sueños, 2 circuitos privados diferentes. Informes al 46 11 43 44 59 o por Facebook con Mónica Hernández Inmobiliaria. Vive Ancona, estilo de vida único y diferente. Adquiere tu casa con nosotros, somos Inmobiliaria Dos Plazas. Conoce nuestras ofertas en Apaseo el Grande, Uriangato, Salamanca, San Luis de la Paz, Guanajuato y La Piedad, Michoacán. Ya les había comentado que no soy un robot. Ustedes saben, bueno, los que me conocen físicamente, pues saben que no soy un robot. Pero hay pues en las plataformas digitales ahora resulta que esa es la principal duda. Hemos visto ciertamente unos robots artificiales muy, pero muy bien realizados con esta tecnología, que además es una tecnología que en los años próximos se va a seguir perfeccionando y que pues da toda la apariencia de que estás hablando virtualmente, desde luego, con una persona. Pero no es así. Y cada vez son menos las fallas en su forma de hablar o en su forma de aparecer en la pantalla que pues impiden que una persona se pueda dar cuenta de si está hablando con alguien real o está hablando con un robot, con una inteligencia artificial. De hecho, ese es el parámetro que el lógico matemático Alan Turing pues determinó para saber si ya existía inteligencia artificial, que esta máquina pues fuera capaz de no ser detectada por un ser humano, en que pues teniendo una conversación mediante un sistema común pues sostuviera una conversación plenamente normal, un intercambio en el cual pues dices esa es una persona. Bueno, las redes sociales o las plataformas aseguran que mi comportamiento en su funcionamiento no es normal, no es propio de un ser humano. Evidentemente que yo no hago nada extraño
que no se corresponda con un ser humano. No le hablo en lenguaje hexadecimal, ¿no? No le hablo en código binario 00110000. No hago absolutamente nada de eso. Entonces, existo. Pero, ¿por qué ocurre esto? Bueno, pues son las plataformas las que, siendo atacadas por otras inteligencias artificiales, que están ciertamente creando muchos canales falsos, están creando contenido falso, mentiras, se están tratando como de proteger. Yo supongo que esa es la política que está surgiendo en las redes sociales. Están tratando como de protegerse de todos estos robots que son diseñados para propósitos que pueden ir desde engañar, como difundir una noticia falsa, hasta convencer o irritar a la opinión pública. Y creo que esto es lo que vamos a ver. Creo que las plataformas se están endureciendo para ya de una vez frenar esto. Creo que van a empezar a solicitarse muchos procesos de autentificación, o sea, de probar que realmente eres un ser humano y además que te hagas cargo de lo que estás publicando en redes sociales, porque finalmente esto es como salir en televisión y esto algunas veces también es un trabajo para mí, yo me dedico a esto, producir contenido digital y entonces te van a empezar a exigir pues lo que es en todo trabajo, ¿no? Tus documentos de identidad, cuándo naciste, dónde vives, tu domicilio fiscal, ¿no? Tal vez te van a empezar a preguntar esa clase de cosas porque realmente dejarlo así, pues hoy, una nota que les voy a presentar hoy que tiene que ver también, creo que lo hice ya ayer, ¿verdad? La nota del INE. El INE robó la voz de vamos a ver, de un actor. El INE robó la voz de un actor que ya falleció hace unos años. Creo que no lo presentamos. Vamos a ver. Que se llamaba José Labat. José Labat pues dobló muchas películas, caricaturas, y al INE se le hizo fácil, como ya es fallecido, copiar con inteligencia artificial su voz. Pero sus colegas han salido en la defensa de su memoria y a decir que eso es del todo injusto. Es del todo injusto porque están utilizando su voz, pero también fácilmente podrían utilizar su cara, podrían utilizar su cuerpo para estar fomentando mensajes que él, para empezar, su familia no va a recibir ningún pago por ello, y en segunda, con ideas que probablemente él no hubiera apoyado en su vida, como por ejemplo una narcoelección judicial, un fraude para destruir el poder judicial. Yo estoy convencido de que él no lo hubiera apoyado. Entonces, se tiene que eliminar definitivamente todos esos contenidos que son hechos con herramientas de inteligencia artificial y de aquellas personas que no quieren pues rendir cuentas, no quieren decir quiénes son, no quieren decir porque tienen otro propósito. Puede ir desde la estafa, que hay gente que se dedica a estafar personas financieramente, puede ir también a temas de incitar cosas muy lamentables en menores, conductas peligrosas, retos. Puede ir de fomentar, pues no sé, hasta amenazas políticas o algo así, guerras o conflictos civiles u organizarse para algo malo. Entonces todo eso es lo que se tiene que limitar con relación a la inteligencia artificial, porque va a ocurrir mucho la usurpación de la identidad. Entonces, bueno, pues los que nos dedicamos a esto vamos a tener que tener protecciones. Hay algo que me recuerda que es un antecedente, que no hace mucho estábamos hablando o fue noticia de que el sindicato de trabajadores de Hollywood, el sindicato de actores, de artistas de Hollywood en Estados Unidos, en California, la meca del cine, pues ocurría que los actores estaban protestando contra la posibilidad de que, pues, por ejemplo, personas que no tienen trayectoria, propiamente hablando, en el mundo de la actuación, llegaban y les pedían hacer un registro vocal y les pedían tomar su imagen. Y ya, con eso hacían un modelo de inteligencia artificial, un actor artificial,
Y a esta persona, pues muchas gracias, hasta luego. Nunca les volvían a hablar, pero ya tienen ya tienen su imagen, ya tienen su voz. Y eso que es suyo, porque es propio, es su identidad misma, su ser, no le va a generar ningún beneficio. Entonces, eso es lo que ha ocasionado tanto malestar. Y vean que la inteligencia artificial parece que no va a ser un desarrollo centralizado, sino una tecnología deslocalizada, que va a estar completamente en las manos de muchas personas. Y lamentablemente hoy el INE vuelve a quedar en ridículo, el INE dirigido por Guadalupe Tadei, por estar usurpando la identidad de una persona que ya no vive. Morena, que también ha buscado utilizar las credenciales de lector de personas que ya fallecieron, no me asombra que esté haciendo algo tan grotesco como esto, porque hoy el INE es Morena, o al menos si hablamos de Guadalupe Tadei, es Morena. Otros dirán que es la unidad de comunicación del INE, pero sabemos que ahí quien reparte el pastel es ella. Bueno, y ya me extendí un poco en este tema de la inteligencia artificial, pero son temas verdaderamente que nos van a estar ocupando. Ya no vamos a salir de estos temas en mucho tiempo. Quizá la humanidad no salga de estos temas en muchos años. En España, ¿se quitó la vida o se la quitaron? Esa es la duda. Hallan sin vida a David Lafosse, joven líder agricultor, conductor de un tractor que encabezó las protestas contra la Agenda 2030. Para quienes no sepan qué es la Agenda 2030, es una agenda de Naciones Unidas que presentan todo como muy bonito, pero en realidad es desastroso. Le hallan con una supuesta carta final, una carta en la que pues se dice que se queja que ya no aguanta la presión política, no sabemos tampoco qué clase de presiones políticas estaba sometido, que ya no soporta diariamente tener que discutir con tantas personas. La Agenda 2030, contra lo que él luchaba y sospechosamente falleció, contempla reducir la producción de alimentos a nivel mundial, sin importar que pueda haber u ocasionar o fomentar aún más las hambrunas y el alza de precios de los alimentos o la comida. Fomentará desempleo. Asegura que se tiene que hacer esto para evitar el calentamiento del mundo. Una discusión que creo que afortunadamente van perdiendo porque carece en gran medida de fundamentos científicos. Van perdiendo. O sea, no puede ser que tú digas que porque quieres mucho el planeta o determinadas especies, pues creas que te es lícito acabar con la vida de muchas personas. Así que si usted es de las personas que cree en esto del clima y todo lo que es la Agenda 2030, pues reconsidérelo porque realmente es desastroso. Y yo yo lo digo a título personal, no me parece normal que una persona que había tenido esta determinación de luchar, pues contra algo que es injusto, de pronto aparezca sin vida. Hace 3 días es que se da esta triste noticia, la muerte de David Lafosse. Bueno, en el estado de Veracruz acusan a la gobernadora Rocío Nale, exsecretaria de Energía de López Obrador, de robar combustible junto con Eduardo León Trawitz, militar encargado de proteger los ductos de Pemex durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Condenan a 5 colaboradores de Trawitz, pero no a Rocío Nale. ¿Por qué dicen esto? Bueno, según lo que estaba leyendo de La Derecha Diario, se descubrió que la entonces secretaria de Energía habría filtrado, de confirmarse esto es muy grave, información estratégica a determinadas entidades que incluso pues deben ser entidades de carácter ilícito, ¿no? Entonces, este tema yo creo que no se va a agotar ahorita, solamente lo voy a esbozar, lo voy a poner en verde para que lo estemos revisando más adelante. En Sinaloa, el verdadero motivo de la visita de la presidenta Sheinbaum no fue inaugurar un hospital, sino respaldar al narcogobernador Rubén Rocha Moya, socio del Mayo Zambada. Así ha sido denunciado por muchos, incluso por periodistas que le siguieron la pista hasta los Estados Unidos.
Rocha Moya, pues después de darse la colaboración de Ovidio Guzmán López con el gobierno de los Estados Unidos, teme ser arrestado en cualquier momento. Nervioso, estaría por tanto posiblemente presionando o amenazando a Claudia Sheinbaum. No tengo relaciones de complicidad con nadie, dice la doctora Claudia Sheinbaum. Sin embargo, tiene a su izquierda a Rubén Rocha Moya. Corrupción. Bueno, pues la directora del INE, la presidente, perdón, del INE, Guadalupe Tadei, se reunió con Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Gobernación de Claudia Sheinbaum, pero bajo las órdenes de AMLO. Tadei defendió el fraude de la narcoelección judicial. A ver, aquí hay un vacío. La semana pasada sí se reunieron ellas dos, pero no nos dicen para qué. ¿A poco es muy normal que la secretaria de Gobernación vaya sin motivo ni razón y que no lo oculte? Porque pues sí tenía motivo y razón ahí a reunirse con Tadei, con la presidenta del INE, que fue la que militó en favor de la narcoelección judicial. Pemex ladrón. Bueno, pues la Coparmex denuncia que las empresas que dieron servicios y productos a Pemex ahora están a punto de quebrar porque no les pagan. El exdirector de Pemex durante el gobierno de López Obrador es Octavio Romero Oropesa, quien huyó de los periodistas al ser cuestionado. Esto ocurrió el pasado 12 de julio. En México sigue prófugo el narcotraficante chino Si Don Sang, alias el brother del cártel Jalisco Nueva Generación. Se le escapa a Claudia Sheinbaum. Lo pueden denunciar al teléfono, si es que acaso lo llegan a ver, al teléfono 55 35 98 10 30. A ese número que están viendo en la pantalla pueden denunciar si es que ven a una persona con rasgos asiáticos en condición sospechosa. Pero créanme que no lo van a ver en territorio mexicano. Esto no sea que ya lo hayan callado para siempre, que lo hayan mandado con San Pedro o que se haya escapado del país. Porque sí, se están escapando muchos narcotraficantes del país como el señor Requena, ex colaborador, ex secretario de Seguridad de Adán Augusto López, que fuera gobernador del estado de Tabasco, por Morena, Adán Augusto López, que está vinculado por tanto a la Barredora, un grupo criminal terrible, violento, que quema, que priva de la vida a personas, que se ha visto su presencia en Villahermosa, que no se lleva bien, por cierto, con el nuevo gobernador, Javier May, que también es de Morena. Vergüenza. Bueno, pues empleados de Claudia Sheinbaum se declaran a favor de ella y en contra del abogado de Ovidio Guzmán López. El abogado se llama Jeffrey Lichman, quien declaró que pues Claudia Sheinbaum lo que está buscando es favorecer al Mayo Zambada frente a Ovidio y también pues tratar de evadir cualquier responsabilidad que le pueda fincar las declaraciones del ahora testigo colaborador. Bueno, pues en esto que está ocurriendo, Ernestina Godoy, es Ernestina Godoy, la gobernadora del Estado de México también, Delfina Gómez, y el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, hacen eso que es tan ridículo, que se ve tan mal de este gobierno, que es como me acaban de decir esto y voy y me quejo con quien sea, ¿no? Va y acusa a Claudia Sheinbaum, al abogado de Ovidio Guzmán López, con el fiscal de México, que nada tiene que ver, con Ernestina Godoy, que fue una funcionaria corrupta de seguridad de la Fiscalía de la Ciudad de México, con la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, que tiene por ahí una persona muy vinculada al cártel de Sinaloa como su secretario de seguridad. Y pues para decirle esto, que está muy mal lo que dijo el abogado y que ellos respaldan o que ellos le creen a Claudia Sheinbaum. Díganme ustedes si creen que esa es una postura lógica, ¿no? O sea, no estás sola y no tardan en convocar el no estás sola, estamos todos contigo, a México se le respeta, o sea, es un clásico, ¿no? En Hidalgo, aseguran en una gasera de Atotonilco donde se almacenaba combustible robado en Tula. Bueno, pues yo creo que eso lo vamos a estar escuchando todos los días.
todos los días de aseguramientos, y es Donald Trump el que le exige esto a Omar García Harfuch, porque el huachicol fiscal y el robo de combustible a Pemex es lo que está fortaleciendo a los grupos criminales, y entonces tiene que debilitarlos para posteriormente pues romper sus alianzas y acabarlos, ¿no? Detenerlos, ya sea que sería algunos dicen que es lo ideal, y otra es pues ejecutarlos si no queda otra forma, otra medida posible. En Colombia, terroristas marxistas privan de la vida a una mujer policía con un dron bomba que atacó una comisaría. En Baja California sentencian a 2 hombres a 4 años de prisión, 11 meses por transportar pastillas de fentanilo en Tijuana. En Cuba, esta nota es muy importante, es muy relevante. En Cuba, pues lamentablemente la miseria que ocasiona el socialismo. Por falta de mantenimiento, pobreza, se caen edificios en la calle 10 de octubre y La Habana Vieja. Mueren 4 civiles cubanos inocentes. Cuba se cae a pedazos, pues no hay actividad económica desde hace 66 años, ya casi 67. Con la llegada del régimen de Fidel Castro, la gente es mantenida en la pobreza. Se le prohíbe trabajar regularmente. Se les trata como animales de granja. El Estado, el gobierno, mejor dicho, porque no es Estado, eso es una corrección. Yo estudié teoría del Estado, y puedo concluir que cuando una dictadura comunista se instala en un país, no existe más el Estado. Ya no existe el Estado. El Estado es una institución, el Estado-nación es una institución que no es de carácter comunista. Si se vuelve comunista ya no es Estado. Cuba no es rehén de un Estado totalitario, ni siquiera. Cuba es rehén de una ocupación extranjera, de una legión extranjera, que es la del comunismo internacional, cuyos miembros se declaran apátridas. Tomen esto mucho en consideración porque los conceptos, las palabras valen mucho. Por eso escucharán una y otra vez tan extrañamente a la presidenta de México decir siempre, de una forma tan extraña, soy la presidenta con A, soy presidenta con A, cuando los entes, pues ahí viene la palabra presidente, los entes no tienen sexo, puede ser hombre, puede ser mujer o puede ser una cosa simplemente, no tienen una sexualidad. La gente es mantenida en la pobreza como animales de granja. El Estado a veces les da de comer, pero por ración. No hay dinero para reparar los edificios y por eso se caen. O sea, son estructuras que no se les ha hecho arreglos prácticamente en 66 años. Mueren 4 personas, 4 civiles. ¿Qué se hace con todo lo que se está robando Claudia Sheinbaum? Pues seguir acrecentando las fortunas en el extranjero de la familia Castro o de los miembros del Partido Comunista de Cuba. En Alemania, el castillo de Neuschwanstein es declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO. Es el castillo que utiliza el logotipo de la corporación Disney como logo o como marca. No siempre lo utilizó y fue construido por órdenes del rey Luis II de Baviera, quien por cierto en una película de Luchino Visconti, titulada pues creo que precisamente Ludwig, es retratado como un rey homosexual con problemas psiquiátricos, con problemas psicológicos. Luis II de Baviera fue uno de los principales patrocinadores del compositor Richard Wagner. Richard Wagner es interesante porque todos estos son símbolos de la cultura alemana. No voy a decir que son los más antiguos, pero son símbolos importantes de la cultura alemana. O más allá de Alemania, pues también de Austria, probablemente una parte de la población polaca, también una parte de la población de República Checa. Es que no, y también a lo mejor una parte de la población de Francia. Es que no es como tal
los pueblos, vaya, no están como tal definidos 100% en una determinada zona geográfica de Europa. Entonces, los alemanes, los germanos, vamos a decir, los teutones, tienen en mucha estima las composiciones de Richard Wagner, dado que al igual que podría ser los libros o los cuentos de los hermanos Grimm, retoma muchos mitos o muchas historias populares de pues el pueblo alemán. Entonces Richard Wagner pues nos habla del anillo de los Nibelungos, nos habla de ¿cómo se llama? Persifal o Percival, que son leyendas incluso del círculo artúrico, nos habla de caballeros andantes, nos habla de dioses como puede ser Odín, como puede ser Thor, nos habla de cosas que hacen sentido, ¿no? Dentro de el paganismo, pero también el cristianismo, a la forma en la que fue adaptado, a la forma en la que se sincronizó con el pueblo alemán. Este círculo de películas que hace Luchino Visconti, pues termina en algo que es fuertísimo, ¿no? Que es la caída de los dioses. Que si eres una persona menor de edad o una persona sensible, pues es mejor que no la veas. Porque es una forma de retratar muy fiel, muy realista, de lo grotesco que era el clan Illuminati de la familia Krupp, quienes fueron los que estuvieron detrás de armar a Hitler, en parte, y también los que se beneficiaron mucho durante su dictadura, incluso con mano de obra esclava. Que unos dirán, bueno, pues eran prisioneros de guerra, tenían que hacer algo, sí, pero los azotes y matarlos ya no estaba justificado. Además que se prueba lo que hemos dicho una y otra vez, hay una élite por encima de todos, porque mientras la mayoría de los jerarcas del Partido Nacional Socialista eran ejecutados, ¿por qué los Krupp no? Los Krupp incluso fueron liberados, desaparecieron el expediente de más de 600 páginas, todas las denuncias, los testigos fueron asesinados. En serio, fue una cosa terrible y esto yo sé que para muchos será nuevo porque esto no se cuenta. La élite iluminada, que son varios clanes, gozan de una, o al menos habían gozado de una impunidad irrestricta. Y pues a pesar de que existen ahí por ahí autores que son muy apreciados, yo también los aprecio mucho porque yo creo que quien escribe un libro y te da santo y seña y fuentes, pues vale mucho. Pero a los autores revisionistas, yo, mi crítica, e incluso autores revisionistas de México con una trayectoria que yo no tengo y que les tengo mucho respeto, pero sí decir que no es normal, al menos a mí no me parece normal que no hayan visto más allá de estas, vamos a decir, de la atormentada, de la accidentada, de la herética, de la deshonesta historia del pueblo judío, que ciertamente la hay, no hayan visto más allá que existe esta élite iluminada y que ellos fueron los que armaron totalmente a un personaje como Hitler. Lo encumbraron en el poder para sus propósitos, propósitos múltiples, múltiples propósitos. E igualmente la guerra hubiera podido ser ganada por Hitler y hoy el mundo se regiría por las ideas de ellos. Fue derrotado y entonces se quedan con la otra estrategia que habían diseñado, que es las, entre comillas, democracias demoliberales, que en realidad son muy totalitarias, extremadamente totalitarias, porque ellos adulteran el concepto incluso mismo de democracia para ejercer una forma de poder que no es nada normal. Entonces, bueno, pues todo este comentario a partir del castillo. El castillo me gusta. No sé si lo han visto, pero me gusta mucho ese castillo. Creo que auténticamente refleja lo que algunas personas podrían creer como un castillo de cuento de hadas, ¿no? Es un castillo enorme. Algunos también criticarán mucho que este gobernante, Luis, pues cometía el error, ¿no? El gravísimo error
de pues teniendo problemas económicos probablemente la población alemana o pudiendo invertir en otras cosas, hacía estos castillos, estos enormes castillos que representaban un costo enorme. La película pues también retrata a Luis como una persona que no le gustaba la idea de la guerra, de tener enfrentamientos no le gustaba y que por tanto maladministraba en cierta forma los recursos del pueblo alemán. Es un círculo de historias que termina precisamente con la familia Krupp, es decir, son tres películas. Existe otra que no sé si sea también otra exactamente. O tendré que revisar porque la verdad no me acuerdo si hizo una sobre la noche de los cuchillos largos, que es cuando detienen al jefe de la CCA, que era era un sujeto con mucho poder militar, tenía a su control las fuerzas de asalto del Partido Nacional Socialista, pero cae de la gracia de los altos jerarcas del partido y se utiliza como bandera para descalificarlo principalmente su gusto por los jóvenes, porque era homosexual y hacía una especie como de fiestas al estilo de bueno, de las que se le atribuyen también a Luis II de Baviera. Todas esas cosas que han pasado en Alemania no tienen idea de la forma en las que nos han influido en todo el mundo. No crean que esto es simplemente un comentario ocioso. Si la UNESCO está considerando que ese castillo debe de ser protegido, no tengo conocimientos de que el castillo sea utilizado con propósitos políticos u ocultistas, pero es una obra verdaderamente importante, magnífica. Creo que yo he visto entre las colecciones de discos que tengo sobre las óperas de Wagner, creo que he visto este castillo. Creo que lo tiene en la portada. Sí lo tiene en la portada. En Colombia, incautan más de 590 kilos de marihuana del grupo terrorista marxista socio de Claudia Sheinbaum, las FARC. 590 kilos de marihuana, bueno, pues es una cantidad significativa que va de los 14 toneladas que hallaron en un rancho de Monreal, en Zacatecas, en 2009. Israel y Hamas se acusan mutuamente de sabotear la tregua. Ambos quieren que la guerra continúe. En Tampico hubo inundaciones y continúan labores de limpieza con 9 bombas de agua. En Ciudad de México detienen a madre y novia del criminal conocido como El Calusha del cártel La Unión Tepito. Estas personas también están acusadas de traficar sustancias de procedencia ilícita. Inmobiliaria Dos Plazas, en Apaseo el Grande, Guanajuato. Tenemos la casa de tus sueños, 2 circuitos privados diferentes. Informes al 46 11 43 44 59 o por Facebook con Mónica Hernández Inmobiliaria. Vive Ancona, estilo de vida único y diferente. Adquiere tu casa con nosotros, somos Inmobiliaria Dos Plazas. Conoce nuestras ofertas en Apaseo el Grande, Uriangato, Salamanca, San Luis de la Paz, Guanajuato y La Piedad, Michoacán. Pues vamos a seguir. Falta otro. Donativos. Aportaciones libres y voluntarias al programa sin monto mínimo. Días disponibles. Donativo en Banco Azteca. Número clave 12 71 80 01 30 21 58 86 18. Gracias por tu ayuda. Recuerda que todas tus aportaciones ayudan a mantener este programa. Más información o contratar anuncios, comunícate al correo h.rosales@gmx.us. Continuamos. Bueno, y a pesar de que vean aquí todo muy tecnológico, reitero, no soy un robot. Soy una persona, existo y tengo necesidades humanas como cualquier otro. Estaba pensando que algún día una persona tuviera que llegar a argumentar su humanidad ante un tribunal de máquinas. ¿Y qué pasa si no te creen? ¿No? Te banean, te eliminan,
de la vida pública. Espero que ya, pues con esto Además, tengo sí algunas herramientas tecnológicas que podría, por ejemplo, utilizar para hacer este programa. Pero ya no se puede porque si utilizo voces artificiales, si utilizo animaciones, pues la misma plataforma puede creer que soy una máquina y limitar los contenidos. Eso es lo que está ocurriendo. Yo creo que se va a corregir con el tiempo, pero por el momento están muy suspicaces, muy asustados, ¿no? Porque realmente la inteligencia artificial puede hacer miles de videos todos los días con puros contenidos falsos y darles una difusión fuerte. Estamos viendo que entonces las mismas redes, las mismas plataformas no han sido capaces de defenderse de esto. Por eso van a tener que, sí o sí, establecer como un trámite para quienes van a ser productores de contenido o quienes quieren ser productores de contenido, porque si fuera simplemente desde el anonimato, pues entonces pueden darse mucho estas prácticas. Por ejemplo, cuántas cuentas falsas fabrica diariamente Morena para posicionar todo su discurso? Google o YouTube de pronto como que se rebelaron contra ellos, no tiene mucho, y ya le tumbaron de decirle, oiga, usted está retransmitiendo la mañanera de López Obrador por lo menos unas 2000 veces. Esto es una barbaridad. 2000 veces, ¿no? 2000 veces de una retransmisión de un mismo contenido, pues que fácilmente se podría ver en un solo canal. Pero que hacían eso para supuestamente darle una enorme difusión. Entonces el dictador se enojó, se molestó y ordenó que fueran la policía, que fuera a la sede de Google, aunque se dijo oficialmente en ese momento que había el reporte de una amenaza de bomba. Yo creo que fue un manotazo de tratar de intimidarlos. Y ahorita sí ya se está estableciendo un régimen muy autoritario en cuanto a todo lo que tiene que ver con lo digital, sobre todo por la curva biométrica. Y tiene dedicatoria también una ley de telecomunicaciones con una agencia todopoderosa para censurar que está atacando seriamente a las plataformas digitales, a nuestra libertad de expresión y a tu derecho a estar informado. Cuidado con eso, ¿no? Porque este régimen autocrático no es fuerte, ya está desacreditado ante obviamente el pueblo de México. El pueblo de México en carne propia ha tenido que experimentar todas sus mentiras, lo que dicen no es lo que hacen, pero sí que van a tratar de ejercer violencia digital. Sé que se escucha muy abstracto, pero es lo que quieren, una violencia digital. En el Estado de México, bomberos evitaron que un joven se quitara la vida, bueno, un hombre de 28 años de edad, que se iba a arrojar de una torre de alta tensión. Aquí no sé por qué no agregué los detalles del lugar. Fue en el Estado de México. Bueno, en Ciudad Juárez, un ataque armado contra una fiesta deja casi 10 heridos. Esta es otra de las importantes. En Ucrania, ataque aéreo de Rusia con drones, más de 620 drones, deja como resultado 4 personas sin vida. Otros reportes dicen que fueron 6. Es una información variante siempre en los conflictos. En la Franja de Gaza, al menos 10 personas perdieron la vida en un ataque de Israel contra posiciones del grupo terrorista islámico Hamas en una escuela. Si no quisiera el Hamas que los niños estén expuestos a esto, ¿por qué pone sus operaciones en lugares donde hay civiles? Son escudos humanos. No les importa que se carguen a las personas porque luego esto es magnificado también en la propaganda de guerra. Israel anuncia que ejecutó este fin de semana a un terrorista del Hezbollah, de la unidad antitanques, porque el Hezbollah es un ejército grande, no crean que es algo pequeño. Honduras, la tiranía socialista de Xiomara Castro, dice que hay casos de C-19 incrementándose para limitar la libertad y movilidad de los hondureños. Su gobierno ha fracasado en brindar seguridad, aumenta la pobreza y el hambre, y el gobierno es socio del partido Morena. Creo que eso todos lo sabemos. Irán.
revelan que el presidente de Irán resultó herido en un ataque israelí el pasado 16 de junio. Se había ocultado por motivos estratégicos, pero que un ataque israelí lo habría alcanzado. No se sabe exactamente cuál es el grado de sus heridas. Esto es interesante porque entonces quiere decir que, pues como en todo conflicto, nosotros nos enteramos realmente de muy poco. Nos enteramos de muy pocas cosas. En Canadá, incendios contaminan el aire del centro norte de Estados Unidos. En Nuevo León detienen a un hombre por ocasionar el incendio de una fábrica. En Estados Unidos, medios de propaganda de extrema izquierda satanizan a Donald Trump por hacer un meme vestido de Superman con inteligencia artificial. Dicen que es robo de propiedad intelectual el meme. O sea, ¿a quién le estaría robando? ¿A DC Comics? Pues que sea DC Comics quien se queja. Además dice que Superman es un personaje, bueno, lo que digo, no es un personaje de ficción. Pero ellos le quieren atribuir que es un migrante ilegal y que en un capítulo o en una historia del mismo habría dicho que renunciaba a la nacionalidad de los Estados Unidos que porque aborrecía lo que estaban haciendo. Ya ese es un Superman muy trastornado, ¿no? Ya mucho manipulado por la extrema izquierda. Porque por más que tu país digas que puede, un gobierno, no tu país, puede estar realizando algo indebido, vas a quitarte la nacionalidad. Además que se supone que el carácter de ese personaje pues es bueno, ¿no? Se supone que es un personaje bondadoso, justo. Arremeter contra todo Estados Unidos sería un acto de injusticia, ¿no? Yo te creo que también con Donald Trump algunas empresas van a tener que regresar el sentido original de algunos de estos personajes. En el Reino Unido, más de 70 detenidos en una protesta. En República Dominicana, 4 muertos por hundimiento de un barco. Estados Unidos, inundaciones en Davenport, Iowa, también dejan varios damnificados. En Estados Unidos, una jueza federal, ya sin autoridad porque la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos determinó que no tienen ninguna autoridad los jueces para ello, dice que se tienen que detener las detenciones de migrantes en 7 condados del estado de California. En Sinaloa. En Sinaloa asesinan a socorrista de la Cruz Roja, esto en Navolato. La Cruz Roja dice retirar actividades de esta zona. Y eso que la Cruz Roja ha operado en zonas de guerra, en zonas de extrema violencia. Descanse en paz. Sinaloa, médicos del IMSS critican la inauguración de un hospital por Claudia Sheinbaum que no tiene medicinas. ¿De qué sirve que inaugure un hospital si no tiene medicinas? Fraccionamiento Morelos, una mujer finge haber sido atropellada cuando su marido la descubre con su amante. Gerardo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo de Raúl Salinas de Gortari, socio de Morena, dice que el PRI y el PAN van a desaparecer y los llama bastardos. Pero Claudia Sheinbaum sí permite estos insultos. Es un reproche cuando pues está criticando severamente al empresario Ricardo Salinas Pliego por llamar perras a Denise Dresser, que está muy vinculada a la Fundación Rockefeller, y a Sabina Berman Goldberg, quien es judía y masón socialista. Hay una cosa muy interesante porque Denise Dresser, que yo había criticado, que pues como que nunca he escuchado que critique a la mafia Slim o algo así, pues ahora apareció en el canal de Latinus diciendo algo muy similar a lo que yo había criticado. Que se preparan, bueno, que con la nueva ley antimonopolios que crea Claudia Sheinbaum, Slim es el que se lleva más poder, más crecimiento. Y ojo, que él es el que sigue fomentando a su marioneta Eduardo Verástegui, que he descubierto que tienen un parentesco familiar, no muy cercano, pero son familiares. Qué interesante, ¿no? ¿A poco se les hacía muy, muy común que un señor que se dedicó a ser stripper, mal cantante, mal actor, de pronto tuviera nexos o fiestas con la jerarquía Illuminati, con la élite del mundo? Fiestas, reuniones, incluso con princesas o monarcas de Inglaterra.
de la nobleza negra. Ese sujeto no es una persona normal, evidentemente está muy bien atornillado con todo el sistema. Yo espero que de eso se dé cuenta pronto, pues el movimiento conservador. Donald Trump ya no permita que le sigan relacionando con Verástegui, porque no es un buen personaje, está totalmente ligado a la mafia Slim. En México también, pues médicos del IMSS presentaron la lista de materiales que faltan. La verdad es una lista muy extensa y la letra era un poco ilegible. Lo que logré apuntar pues es una esponja homeostática, Bicril 1, Bicril 0 y 2, guantes. Prácticamente dice que no tienen ni siquiera alcohol ni vendas. No se puede operar, no se puede trabajar de esa forma. En Estados Unidos, el presidente Donald Trump pide arrestar a aquellos que lancen piedras al ICE. Este comunicado lo dio a través de su red social Truth Social. En México, bueno, pues exigen prisión para familiares de Elsa Elviria, que la asesinaron para robarle sus joyas. Videos muestran cómo es que sacan un bulto, lo suben a una camioneta y posteriormente lo fueron a tirar. Esto en Baja California. Es un caso trágico. Un caso trágico de cómo es que no priorizaron en ningún sentido la familia. En Puebla, Nueva Alianza hace un spot político plagiando a los Muppets. Incluso uno azul como Gonzo y la rana René. Es el partido de El Bester Gordillo, que ha sido, ahorita no la hemos visto públicamente ya, pero ha sido socio de Andrés Manuel y de Morena, a través del CENTE, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que ella sigue controlando a través de un patiño o una marioneta. Ella era también muy importante detrás del partido Encuentro Social, que fue apoyado por Eduardo Verástegui, y el partido Redes Sociales Progresistas, de donde salió Juan Iván Peña Neder, el tipo que tiene la obsesión de promover a Verástegui como presidente, yo digo que para favorecer a Morena, y también es el que quiere crear un partido político, quiere que el INE le avale un supuesto México republicano, con el cual tendría un lucro enorme económico. Además de que ellos están utilizando de una forma indebida la literatura revisionista. Es verdad que se le ha grabado en alguna ocasión a Juan Iván Peña Neder haciendo el saludo romano, pero no en el sentido de Roma, sino en el sentido del nacionalsocialismo. Ahora, yo no creo que deba de prohibirse el saludo romano, que incluso hemos visto que lo hacen gente de izquierdas. Hay fotografías de incluso Hillary Clinton haciendo ese saludo. Era una campaña negra para tratar de desprestigiar a Donald Trump, a Elon Musk, ¿no? Cuando hace el levantar la mano, diciendo, hizo un saludo nazi, hizo un acto de apología del terrorismo, hizo algo que tiene que ser severamente castigado. No creo. Lo que es cierto es que Juan Iván Peña Neder usa la literatura revisionista para atraer a muchos jóvenes que obviamente tienen una admiración juvenil, como lo puede ser de muchos que tuvieron una admiración por el comunismo, por el anarquismo, por el nacionalsocialismo. En México hay una población de sobre todo adolescentes entre 15 y 18 años que se sienten muy atraídos por precisamente la idea del nacionalsocialismo, la literatura del nacionalsocialismo, el Mein Kampf de Hitler, y parece ser que Juan Iván Peña Neder le gusta la idea o lo fomenta, como es el caso de un tal Horus que estaba en el Partido Acción Nacional. Les digo, no es malo leer eso, ni investigarlo, ni... No debe de ser demonizado, aunque esos libros están prohibidos, injustamente prohibidos, pero yo digo que todo esto es un circo, o sea, es un gran engaño, es un gran montaje, que desde las filas de eso que llaman yunque, pues intentan manipular en gran medida a algunas personas para que se sumen a este supuesto líder social. Vamos a ser serios, ¿a poco Verástegui es un representante digno del conservadurismo de México?
¿Es realmente coherente su relación con Slim? ¿Es realmente coherente las cosas que propone? ¿A poco? Es que yo no sé cómo le brincan, ¿eh? No sé cómo le brincan del nacionalsocialismo, cómo le brincan a un programa liberal, que además el programa liberal es contrario a la doctrina social de la Iglesia. Y además se dicen católicos, se dicen guadalupanos, callando una sarta, una enorme lista de actos de corrupción dentro del clero que ha hecho o de los que ha sido artífice ese y otros multimillonarios de México. Slim, que además es socio de Morena, o sea, es un completo incoherente este señor Verástegui. No sé cómo tiene cara para presentarse ante tantas personas que pues le están dando su apoyo, le están dando ahora sí que sus sentimientos, su energía, su tiempo. Yo les digo, no me convence, ni por más que me digan que pues, es simplemente un líder político para lograr un fin en concreto, sacarnos de Morena. Es que no es eso, es que con sus acciones yo creo que incluso fortalece a esa mafia partidista. Y ya hemos visto a muchos empresarios, hay fotografías que incluso presentan al señor Ricardo Salinas Pliego, a Slim, a muchos otros que se suponía que eran pues opositores a Morena o críticos a Morena y aparecen con él, o sea, como que le dan su respaldo. Pero les digo, no porque alguien salga en una fotografía, crean forzosamente que ya es el respaldo total. Y si no, pues tendríamos que pensar o reflexionar a qué están jugando todas estas personas que dicen como este puede ser lo otro o a lo mejor no es el mal mayor. Me llama mucho la atención que Salinas Pliego pues también como que le gusta la idea de un Marcelo Ebrard. Nunca, ¿cuándo han visto que se pelee con Marcelo? Que su hija fue novia de Omar García Harfuch. ¿Cuándo han visto que se peleen con ellos? Entonces, hay algo por ahí, ¿no? Un Verástegui, un Omar García Harfuch, un Ebrard. Parece ser que eso dentro de Morena no les desagrada tanto a esta, vamos a decir, facción de la élite mexicana. En Guanajuato, más de 700 personas sufrían de explotación laboral. Ya lo hemos comentado en el otro, ¿no? Procesan a 6 personas por delitos electorales en el estado de Puebla. En Michoacán, alcalde de Uruapan, Carlos Manso. Fuertísimos mensajes que da. Esto realmente no me dio tiempo de ponerlo en su justa dimensión. Pero lo vamos a ver ahora mismo. Comenta que el gobernador de Michoacán los está amenazando, que los está extorsionando. Es el alcalde de Uruapan, que ha sido una cosa muy extraña verlo balaceándose con los narcotraficantes. A ver, ahí está. Ahí lo podemos ver. Corre video. Que temprano les va a llegar esta corrupción que nos está perjudicando y nos está matando. La peor organización que está operando en Michoacán se llama la Guardia Civil y se llama el gobierno del estado. Yo he denunciado directamente al gobernador. El gobernador no me quiere, y no me quiere porque no me puede dominar, no me quiere porque no simpatizo con sus políticas corruptas y nefastas que ha cobrado la vida de muchísima gente en Michoacán, de muchos líderes sociales. Es un sinvergüenza y un cínico y no le tengo miedo. Nosotros vamos a defender a Uruapan si es necesario con la vida. Y no vamos a permitir que este cinismo que se opera desde las altas esferas del poder pisotee al pueblo de Uruapan. No estoy solo, hay muchísimos ciudadanos a los cuales represento, muchos ciudadanos que no se pueden expresar, muchos ciudadanos que han sido golpeados, que han sido levantados, que sus mujeres han sido violadas, que sus hijas han sido acosadas por estos elementos cuando los detienen. Son una porquería, son unos hijos de su rey. Hay gente que me critica por este léxico, pero yo ya les he hablado de manera institucional, les he hablado de manera política, les he hablado de manera decente, les he hablado con la ley en la mano y no han entendido. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Hablarles con huevos,
hablarles como se merecen, hijos de su reputa y perra. Eso es lo que quieren, que de esta manera nos dirijamos hacia ustedes. Ustedes reciben un pago por parte de los impuestos que da la población. Ustedes viven del salario que les pagan los ciudadanos y vienen y se pasan de riata con la ciudadanía. No se los vamos a permitir. Vienen a hacer que disque operativos para agarrar a los... ¿Cuántos se han agarrado, hijos de la... A ninguno, porque ustedes son los... Porque no van y se topan con los de otras organizaciones, porque ahí les parten su... los descuartizan, les rompen su... a balazos. Por eso no tienen los huevos de irse a enfrentar con otros. Vienen a la población con el pretexto de que van a combatir la delincuencia. ¿Cuánta gente no muere ejecutada todos los días? El otro día acaban a un doctor del Seguro Social allí en pleno Paseo Lázaro Cárdenas, a un lado de la Ford. ¿Por qué no vienen allí a hacer sus operativos, hijos de la... Usted, general Ortega, que me está viendo, que es militar, que es una vergüenza que sea general y que sea militar, usted es el peor capo, el peor delincuente que tiene hundido a Michoacán en complicidad con el gobernador. Yo no me voy a quedar callado, gobernador. Tú, Alfredo Ramírez Bedoya, que te quede muy bien claro que aquí en Uruapan no vas a venir a hacer tu... Vas a tener que pasar sobre mi cadáver y vas a tener que matar a mucha gente para permitirte que sigas robando y extorsionando al pueblo de Uruapan y de Michoacán con tu Guardia Civil. Nosotros no votamos por eso. Y qué lamentable que existan muchos que se dicen defender la cuarta transformación, que se dicen defender la transformación de este país y que sean cómplices de tu gobierno corrupto. Hoy tienes a todos los corruptos que criticaste en campaña, los tienes trabajando en tu gobierno, traicionando los principios del obradorismo que dices defender. A mí no me pasa nada si no soy candidato en Morena. Yo soy un ciudadano y tengo las puertas abiertas en muchos lados, pero principalmente con la ciudadanía, que es mi mayor respaldo social. Que te quede claro, no te vamos a dejar, Uruapan. No vamos a dejar que sigas imponiendo tus intereses corruptos en Uruapan. Y de una vez te digo, gobernador, despídete del cablebús. No va a haber cablebús aquí en Uruapan hasta que no exista seguridad, hasta que no saques a tu puta policía corrupta que nos está matando y nos está secuestrando. Estamos rodeados de grupos armados, estamos rodeados de fosas clandestinas, estamos hasta de que cada día se incrementen las desapariciones de mujeres, de niñas, de jovencitas. Mientras tú te vas a la Fórmula 1, hijo de la... No vienes a decir, a que te lo diga en tu cara porque andas con un ejército cuidándote. ¿De qué te cuidas? Te cuidas de que otro grupo te den la... porque estás hasta la... y estás corrompido hasta la... de corrupción. Yo no te tengo miedo. El día que quieras toparte conmigo, Alfredo Ramírez Bedoya, de frente nos partimos la... Ya seas gobernador o seas exgobernador o como cualquier ciudadano, yo tengo huevos para darnos en la... contigo. Porque lo que estás haciendo, estás traicionando al pueblo de Michoacán. Nos estás poniendo en riesgo a todos los ciudadanos. Con esa puta policía corrupta que tú comandas y que tú mandas a robar, están acabando con la economía de muchas familias de Uruapan. ¿De qué sirven los programas sociales? ¿De qué sirven los apoyos del bienestar? ¿De qué sirven los apoyos a los jóvenes construyendo el futuro? ¿De qué sirven los apoyos a los adultos mayores si tú mandas a robar a tu puta policía a los adultos mayores, a los jóvenes? En complicidad con las autoridades de aquí, hijo de la... Te equivocaste conmigo, yo no soy uno más de todos esos que traes ahí aplaudiéndote. Puros corruptos que nos tienen hundidos aquí en Michoacán. Ya te lo dije, si quieres Uruapan, arréglate bien, porque no te lo vamos a dejar. Vamos a luchar con el pueblo y con la ciudadanía para sacar a todas estas putas lacras que nos mandaste y que están robando y que están perjudicando a la ciudadanía y a la población en general. Nos mandaste la Guardia Civil el 21 de octubre a golpearnos. No te respondimos porque nuestra lucha
Era pacífica hasta ese momento. Pero ¿qué dijiste? Estos no van a responder, pues ahora te la pelaste porque te mandamos a 4 elementos bien mandriados con el apoyo de la ciudadanía. ¿Qué nos levantaron? ¿Qué violaron nuestros derechos? Que estaban extorsionando, que estaban intimidando a una mujer. Eso es no tener de cobarde. Y te hago responsable de lo que nos pasen. Porque yo el día que te tope a ti te voy a topar de frente. Con la ley en la mano y con los argumentos. Yo no necesito mandar gente para madrearte. Tú sí necesitas mandar a todos estos delincuentes al golpearnos e intimidarnos. Estás en complicidad. Ahí se acaba el video que encontré, pero en realidad es más extenso. No nos están entonces comunicando todo lo que ocurre en el país, ¿no? No nos estamos enterando realmente de lo que... de la tragedia que estaba experimentando México. Sabemos que la prensa está bien controlada, bien amenazada. Ahora también quiere cargarse las redes sociales y de esa forma cree que la gente va a seguir enamorada, hipnotizada, narcotizada por Morena. El fin de semana pues les comunicaba este titular sensacionalista del mismo partido que decía que ya había logrado afiliar a millones, ¿no? Con recursos robados a México, desde luego, con compra de votos, con promesas, con engaños, ¿no? Hay mucho de eso. Bueno, pues de este primer bloque del día, vamos a cerrar aquí y nos vamos a pasar posteriormente a las portadas en el próximo en vivo, el próximo vídeo. Bueno, voy a cerrar con oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra las acechanzas y perversidades del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y a ti, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, te suplicamos que arrojes al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Incluso aunque no seas católico, puedes acompañarme en esta oración, como seguramente pensarás que puedes acompañar una oración el rezo de un mantra budista, como habrás participado en alguna sesión quizá de yoga o algún masaje especial en algún lugar o acupuntura o cosas. Fíjese cómo es curioso, ¿no? Se demoniza mucho que una persona católica haga una oración o exprese un buen deseo, que es lo mismo, en pues un acto público o como funcionario público. Yo me acuerdo mucho cómo atacaban a Carlos Abascal, secretario de Gobernación de Vicente Fox. Vicente Fox, bueno, pues es otra cosa, ¿no? Dudo que sea católico en algunas veces, pero el secretario de Gobernación hacía muchos actos referentes a ser congruente con su propia fe. Y no había problema. No había ningún problema. El problema lo tenían los medios y lo tenían las autoridades que exigen ateísmo. No laicismo, exigen ateísmo. Y por contrapartida o en forma incoherente, injusta, los que están metidos en sociedades secretas hacen rituales diabólicos, como la presidente invocando demonios para que tomen el control de su gobierno. Pues ahora sí que el poder de las tinieblas al que se encomendaba ella ha sido derrotado. Y no es ninguna ficción, no es un mito, no es un cuento. No es un cuento. Se escuchó perfectamente el día en el que ella toma posesión, cuál es su culto. Las cosas que están poniendo en el Zócalo,
aquí en el Zócalo de la Ciudad de México, son altares demoníacos. Ya otros youtubers católicos lo han comentado, pero vamos a hablar de estos ídolos y los rituales de asesinato que se hacían. De momento les comento de Tlaloc, el supuesto dios de la lluvia. Tlaloc solamente le gustaban bebés recién nacidos asesinados para alimentarse con las lágrimas de ellos. Son parte de los ritos de los pueblos que nos dicen originarios y que nos quieren presentar como maravillosos, cuando en realidad eran horribles estas masacres. Escuche, no es algo malo, no nos estamos encomendando aún a la destrucción de alguien. Participen en las oraciones católicas aunque no lo sean. Y si su secta les impide, pídanle pruebas. ¿Por qué no puedo rezar esto? Y si puedo ir a que me lean las cartas, que es brujería. Si puedo ir a la tontería de que me hagan una limpia, supuestamente una limpia con hierbas. ¿Por qué no podrías rezar algo católico? ¿Qué pasa? ¿Por qué no? O sea, pueden ir a muchos ritos, pero los católicos no. 1 de octubre de 2024. Invocamos a los nahuales, a las deidades y a los demás seres y espíritus. Para la presidenta constitucional, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Nahuales, seres demoníacos de la mitología indígena, para los zapotecos demonios que torturaban las almas de los fallecidos, brujos que se transforman en bestias y asesinaban animales y personas. Ni siquiera entre los indios caníbales eran bien vistos. Por tal motivo la toma de posesión de Sheinbaum, que no logró ser tendencia nacional ni internacional, fue tendencia por brujería, por el ridículo de una científica haciendo brujería e invocación de demonios prehispánicos. Todas las leyendas, cuentos de terror en México hablan de nahuales. En su mayoría te hablan de los nahuales, si no es de la Llorona, te hablan de los nahuales. Pero entonces, si se les consideraba seres mitológicos o sobrenaturales torturando almas, ¿a qué te suena eso? Al infierno, ¿no? Entonces, no es mito, tómenselo muy en serio. Y si quieren orar, pues aquí conmigo saben siempre al final del programa. Si te ha gustado este programa, dale me gusta, comparte, comenta, suscríbete. Si eres suscriptor premium, puedes hacerlo por 3 meses, por 1,500. Y se incluyen contenidos especiales, que obviamente no subo al canal regular o no son públicos. Y también, pues a los suscriptores premium se les envía versiones escritas de todo lo que se presenta aquí con las fuentes. También están en un grupo especial en el que se suben constantemente actualizaciones de cosas que incluso, pues por algunas normas en ciertas plataformas, no se podrían comentar tan abiertamente. Gracias por tu atención, Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Hasta la próxima. Si Dios sí lo quiere, estaré haciendo una nueva emisión, incluso en este mismo día porque hay muchas cosas pendientes.